Nueva conexión aquí en Periodista Digital. Vamos a hablar de estrategias de poder, que es como se titula el último libro del diplomático Fidel Sendagorta, en el cual hay que analizar 40 años después de que Deng Xiaoping abriera a China el comercio global e iniciara su conversión en potencia económica, cómo ha quedado China después de la post-pandemia, cómo va a ser la nueva realidad en la que evidentemente China quiere ser un líder global, Estados Unidos intenta hacer lo posible para evitarlo y Europa ve con perplejidad en medio de dos fuegos cómo se encuentra atrapada entre los desafíos de China y el deterioro de la relación transatlántica. De esto habla Estrategia de Poder y tenemos del otro lado al diplomático Fidel Sendagorta, que ha ocupado diversos puertos en la Embajada de España, en Tokio, en La Habana, en Rabat, y en la representación permanente de España ante la Unión Europea. ¿Qué tal, Fidel? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola Luis, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntenos, a ver, porque en el libro yo encontré muchos informes, es muy prolijo en informes, en citas de expertos y demás, pero me gustaría que aclare bien su posición. Usted, ya no como diplomático, usted como analista internacional, ¿cómo ve a China detrás de la pandemia? ¿Quién ha ganado y quién ha perdido después de la pandemia del coronavirus? Bueno, yo soy de los que creen que la pandemia no ha hecho más que acelerar tendencias preexistentes y por lo tanto no es un hito que lo cambie todo, ¿no? Y una de las tendencias preexistentes es el ascenso de China y la rivalidad entre China y Estados Unidos. Es decir, China tenía en el año 2000 una economía del tamaño más o menos de la italiana, 1,4 billones de euros de Producto Interior Bruto, y 20 años después pues tiene 10 veces más. Es decir, que su poder económico ha aumentado 10 veces y con su poder económico pues sus capacidades militares, su proyección global en todo el mundo y su influencia, por tanto, política también en muchísimos países. Esta es la realidad del nuevo poder chino y, 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 esto es lo que ha causado un despertar en Estados Unidos de que se estaba acercando ya a su posición de predominio en Asia y también en el mundo y lo intentan impedir. Y con Europa, pues lo que está sucediendo es que el poder chino empieza a llegar a Europa. Antes la relación entre China y Europa más bien estaba centrada en China, en las inversiones europeas en China, en el comercio europeo con China, aprovechando pues ese gran mercado. Ahora cada vez más el foco está en la propia Europa, donde vemos las inversiones chinas llegar en lugares estratégicos, en puertos, en infraestructuras, en energía, en telecomunicaciones. Bueno, y eso quiere decir, evidentemente, que decisiones importantes para Europa, pues cada vez más se están tomando fuera de Europa, incluso en Pekín. Entonces, eso es lo que para mí es lo sustancial. La pandemia, ¿qué ha añadido a esto? Bueno, ha añadido, yo diría, tres cosas. Una, eh, se ha acrecentado una cierta desconfianza entre todos y, y esta lucha, digamos, esta batalla, como lo llama Borrell, de narrativas, ¿no? Cada cual cuenta la pandemia como la ve para tratar de ponerse en una buena posición y perjudicar al otro. Esto al final ha degenerado en una guerra de propaganda contra propaganda y esto en Europa yo creo que ha causado malestar, ¿no? También ha habido un factor que es que los países europeos y también Estados Unidos no quieren romper esa dependencia excesiva que han descubierto que tenían respecto a equipos médicos y a medicinas que se producen sobre todo en China. Y entonces se ha generado un debate sobre cómo disminuir esa dependencia, cómo construir unas cadenas de valor que pasen por otros países para diversificar los suministros de esos productos que parecen tan esenciales. ¿Qué, eh, ¿Qué ha cambiado respecto al tema de Estados Unidos? Se dice que China tendría económicamente a Estados Unidos bastante atado en el tema de los bonos de la deuda.
Trump ha dado bastante bandazos. Al principio era un enemigo, China era un enemigo, luego fue un aliado, luego volvió a ser un enemigo comercial. En este momento, ¿cómo definiría las relaciones entre China y Estados Unidos? Bueno, es verdad que para Trump, sobre todo al principio, era un problema comercial. Él, y de devolver empleos que él juzgaba que se habían escapado a China y que Estados Unidos estaba perdiendo su base industrial a costa de China. Entonces él lo enfocaba como un problema de desigualdad comercial. China estaba aprovechándose de las ventajas que le había dado el pertenecer a la OMC y el libre comercio en general, y cada vez más estaba aprovechándose de la economía norteamericana y poniéndola en un lugar de inferioridad. Sin embargo, tal como han evolucionado las cosas en los últimos años, para mí la clave es que las relaciones ahora pasan por la seguridad. Es decir, ambas partes ponen como prioridad su seguridad. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que se nota es que ambas quieren disminuir la dependencia mutua en la que habían caído por efecto de las fuerzas económicas, por las inversiones de un país en el otro y del otro en el uno, por el comercio. Se habían enredado en una interdependencia de la que ahora quieren salir, no en todos los sectores, pero sí en los sectores tecnológicos. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos potencias quiere estar en una posición de vulnerabilidad frente a la otra. Es decir, en las tecnologías de futuro, en el 5G, en las telecomunicaciones, pero también en inteligencia artificial, en computación cuántica, en fintech, en cualquier tecnología de futuro que usted pueda imaginar. Esas tecnologías tienen un efecto sobre la economía del futuro, pero también tienen un uso en la defensa, ¿no? Tienen un uso en la seguridad, en definitiva, de cada país. Y entonces, ni China ni Estados Unidos quieren depender de productos que estén o de cadenas de valor que estén en el otro país, y por lo tanto le creen una vulnerabilidad que en un momento dado le pueda dejar inerme a un país frente al otro, o permitir una superioridad tecnológica de uno con otro. Es decir, que ahora la rivalidad se juega en el campo tecnológico, clarísimamente, y que es mucho más, la consideración fundamental es no depender en exceso de la otra parte en tecnologías que se consideran clave. ¿Usted cree que son exagerados los miedos de Estados Unidos respecto, por ejemplo, a una compañía china como Huawei, a la que se le acusó de haber robado secretos comerciales, de haber cometido fraude, de tener vínculos con el gobierno chino, con la dictadura china y con sus fuerzas armadas? ¿Qué hay de cierto en todo eso? Bueno, sencillamente Estados Unidos tiene una concepción, ya digo, en estos momentos, en la que prevalece la seguridad sobre las consideraciones comerciales. Es decir, las empresas No, pero eso ya me lo americanas... dijo, Sí. pero la pregunta es, según usted, no según Estados Unidos, según usted, Huawei ha robado secretos comerciales, ha cometido fraude, tiene vínculos con el gobierno chino, o sea, ¿consta de eso? Porque si Sí. Estados Unidos le tiene miedo a Bueno, Huawei, vamos a ver. habrá algo Sí. detrás. Huawei es una compañía china. En China ninguna compañía está desvinculada del Estado. Es decir, el sector privado y el sector público están unidos, y nunca una compañía privada haría nada en contra de las orientaciones del partido y del Estado. Eso para mí no tiene ninguna duda. Y luego la cuestión es no solamente los escapes de información, que puede haberlos, pero también yo creo que hay maneras de impedirlo, pero la cuestión va más allá, y para entenderlo yo creo que tenemos que mirar hacia Asia, porque hay países que algunos son aliados de Estados Unidos, como Japón y Australia, pero otros no lo son, como Vietnam y en el futuro la India. ¿Por qué están construyendo unas redes de telecomunicaciones en las que excluyen a las compañías chinas? ¿Por el miedo al escape de información?
bueno, es posible que eso sea un factor, pero yo creo que el factor fundamental es que consideran que las redes 5G son una infraestructura crítica de la que depende Internet y a su vez la economía de cada uno de esos países depende de Internet. Y en un momento de crisis política con China, pues China puede tener en su mano, puede tener la carta de apagar sectores enteros de una economía pues, por su preponderancia tecnológica en esa determinada economía, ya sea Japón o ya sea Vietnam. Ya digo que no son necesariamente aliados de Estados Unidos. Y este es un poco el argumento de Estados Unidos también en Europa. Y en Europa yo creo que empieza a haber también una apreciación del factor de seguridad en estos términos. Lo que pasa es que en Europa lo que queremos es, nos gustaría tener unas soluciones que sean soluciones europeas, soluciones en la línea de la soberanía digital, en la que no dependamos ni de uno ni de otro para nuestras infraestructuras críticas. Lo que pasa es que da la sensación que Europa se ha quedado dormida, ¿no?, en esa revolución. Esa revolución le ha pasado por encima y Europa tiene muy poco que decir en eso. Eso es algo de lo cual puede hablar y mucho Asia y Estados Unidos por detrás. Por lo tanto, Europa se ha quedado fuera de esa guerra, viene con tanto retraso a nivel tecnológico. Bueno, hay algo de lo que usted dice que es muy cierto, ¿no? No hay ninguna gran empresa europea entre esas grandes, pues Amazon, Google, Alibaba, Tencent, no hay ninguna europea. Es cierto, pero precisamente en el campo de las infraestructuras 5G sí hay empresas europeas, hay al menos dos importantes, que son Ericsson y Nokia, las dos escandinavas, capaces de producir estos equipos. Es decir, que la cuestión 5G no es un problema entre la tecnología americana, que no existe en el campo precisamente de las infraestructuras 5G, y la tecnología china, sino que hay una tecnología europea que sí existe. En otros campos, esta, digamos, rivalidad exacerbada entre Estados Unidos y China está causando un debate en Europa y una reflexión sobre qué tenemos que hacer para tener nuestras propias empresas, nuestros campeones europeos que puedan competir con los grandes chinos y norteamericanos, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, el proyecto de una empresa, vamos, el modelo es Airbus, ¿no? Los aviones Airbus, hay 4 países europeos que han conseguido hacer un gran avión que compite con los mejores norteamericanos. Si pudiéramos replicar ese mismo modelo para la inteligencia artificial, para la nube, para las baterías eléctricas, en fin, para las tecnologías del futuro, ese yo creo que es el gran reto. ¿Seremos capaces? No lo sé, pero yo creo que hay un despertar europeo que de pronto nos hemos dado cuenta que nos habíamos quedado atrás, como usted decía. ¿Cómo queda Europa después del Brexit? Ya tenemos algunos meses para poder ir analizándolo y no parece en el Reino Unido haber nostalgia, mucha nostalgia por Europa, pero me gustaría saber su opinión, usted que frecuenta más el mundo diplomático que lo que podemos hacer los periodistas. Bueno, vamos a ver, con el Reino Unido pues tenemos todavía por delante una negociación que no se ha concluido, que es complicada, pero yo creo que si miramos más allá de lo que suceda con Brexit, el hecho es que el Reino Unido va a seguir ahí, es un país europeo, vecino del continente europeo, con el que tenemos una enorme relación económica, humana. España quizás de las mayores en toda Europa, ¿no? Tanto a nivel económico como a nivel humano. Y tenemos desafíos de seguridad que son comunes, es decir, ¿cómo vamos a tratar la cuestión china? Pues tendremos que, de alguna manera, tener un diálogo con el Reino Unido para verlo juntos. ¿Cómo vamos a tratar las cuestiones tecnológicas? Pues habrá en un momento dado alianzas tecnológicas entre empresas británicas y empresas de la Unión Europea. ¿Cómo vamos a tratar el tema de Irán? Pues precisamente en el tema de Irán, a pesar de estos cambios tan radicales en el Reino Unido, el Reino Unido sigue manteniendo
el acuerdo nuclear con Irán como lo hacemos los países europeos. Es decir, habrá que buscar las convergencias con un país que es un país importante en materia de defensa y de seguridad, que es un gran avanzado en temas que van a ser del futuro, como es la ciberseguridad. Por lo tanto, yo creo que es en nuestro interés también trazar una relación de futuro con el Reino Unido en temas que no son estrictamente comerciales, sino más bien de políticos y de seguridad. La última tiene que ver con España. Le quiero preguntar por el papel, el lugar que está ocupando España en lo que es la diplomacia mundial en Hispanoamérica. España cada vez pinta menos. En Europa, bueno, ya con una deuda monstruosa y mendigando miles y miles de millones de euros por la pandemia, pues el lugar de España es cada vez más débil. ¿Cuál es su apreciación a nivel mundial del papel de la que era la octava economía del mundo en estos momentos? ¿Tiene fuerza España a nivel mundial o está debilitándose? Bueno, mi experiencia es que evidentemente el golpe económico que ha supuesto la pandemia es muy duro para España y requiere que nos concentremos en ese desafío en los próximos años, porque una economía más fuerte también es un activo que podemos utilizar en el exterior. Pero a su vez, también el poner a disposición de la recuperación económica todo el sector exterior, como se hizo en la anterior crisis, creo que es una buena política porque el sector exterior puede ser un motor de recuperación de la economía española. Mientras tanto, la vida sigue y España está presente en sus áreas de interés prioritario. España está presente, es un actor en Venezuela en cuanto a el tratar de llegar a un diálogo, aunque sea de mínimos, entre la oposición y el gobierno, para llegar a una hoja de ruta que eventualmente suponga elecciones libres y suponga el regreso de la democracia plena a ese país. Es un país que, como usted sabe, del que se han ido 5 millones de venezolanos por las condiciones tan duras que hay en estos momentos económicas. España fue el organizador de la conferencia de apoyo a los refugiados venezolanos con un éxito notable en cuanto a fondos recogidos. España está presente en el Mediterráneo. Hemos estado mediando entre Turquía y Grecia para que desescalaran su conflicto que se está llevando al punto del enfrentamiento por las disputas de las aguas. Nuestra ministra acaba de estar en Libia, que es uno de los puntos calientes, uno de los puntos más, para mi gusto, más graves en cuanto a los desafíos de seguridad para Europa. Y queremos tener un papel también digamos, en el proceso político que se puede desencadenar en Libia una vez que se alcanza un alto el fuego. Nuestras tropas están en el Sahel, en una defensa avanzada de nuestra seguridad. Yo creo que tenemos una política exterior que es verdad que ha quedado muy opacada por la crisis del coronavirus, pero tratamos de estar allí en las áreas donde se nos supone una responsabilidad y tratamos de hacer allí lo que creemos que es nuestra obligación. Pues lo vamos a dejar aquí. Si quieren seguir conociendo la opinión de Fidel Sendagorta, tienen que leer Estrategias de Poder, publicado por Deusto. Don Fidel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, y gracias al periódico digital.